Entonces, bueno, pues se ha dicho en distintas ocasiones que el argumento de la slippery slope, ¿no?, la pendiente resbaladiza, que se empieza por permitir en algunos casos la objeción de conciencia, y todo eso es una rueda que va ganando hasta que se convierte en derecho. Esto es un argumento que se suele criticar, pero tenemos la prueba de que en Canadá, pues en 18 meses, se ha pasado 18 meses, se ha pasado de permitir en algunos casos la eutanasia a negar la objeción de conciencia a los médicos al considerar que es un derecho del paciente, es decir, de la mera posibilidad a que exista un reconocimiento por los tribunales de un verdadero derecho. Y aquí hay una trampa también que se suele utilizar por parte de la doctrina, intentando convencer de que se trata de un argumento religioso, es decir, que en el fondo de la objeción de conciencia, que no es así, la conciencia puede tener otro argumentario, no solamente el religioso, pero la negación a poner fin a la vida cuando lo exija el paciente, pues se tiende a defender que estamos ante un caso de argumento religioso, es decir, y si es religioso, ¿por qué el Estado va a tener que proteger una visión religiosa cuando en general los estados democráticos actuales o son neutrales, o son aconfesionales, o son laicos directamente, como en el caso de Francia y Estados Unidos? Entonces, bueno, pues en estas cuestiones de los últimos derechos, pues efectivamente es una trampa, pues porque los argumentos religiosos a la hora de la defensa en los tribunales no debería ser así, pero son bastante endebles, pues porque se entiende como una especie de imposición a la mayoría de una visión de una parte de la población, entonces como algo que no es compartido por todos y por qué hay que prever una excepción. Yo quería hacer referencia a una sentencia que en su momento me llamó mucho la atención, una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1997, en realidad son dos, pero con el mismo argumento: Glucksberg contra el Estado de Washington y Baco contra Gill. Entonces, en este caso me pareció muy interesante porque la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que la ley que en estos estados, en el estado de Washington, sancionaba, prohibía el suicidio asistido, no tenía nada que ver con una cuestión de creencias o de religión. Se había demandado, se había exigido que por esa neutralidad absoluta, esa máxima separación que debe haber, ¿no?, pues en la legislación norteamericana entre religión y política, por la primera enmienda de la Constitución, pues hubo un colectivo que ante una ley que prohibía el suicidio asistido en el estado de Washington, acudió a la Corte Suprema, tras varios pasos anteriores, acudió a la Corte Suprema demandando que esa ley era inconstitucional, porque en el fondo la idea de que poner fin a la vida era moralmente inviable era por una concepción judeocristiana, con lo cual la Corte Suprema debía derogar esa ley. Pues es muy interesante el razonamiento que hace la Corte Suprema en esta cuestión, porque dice que hay un interés del Estado, hay un verdadero interés del Estado en proteger la vida humana y que no tiene nada que ver con creencias religiosas. Es un interés neutral y que verdaderamente la persona como tal, independientemente de que ella pueda tener en un momento determinado el deseo de poner fin a su vida, dice la Corte Suprema, no deja de existir un interés del Estado a priori en proteger la vida. Habría que ver luego el balance de derechos, no establece unos criterios universales y absolutos, pero afirma que por supuesto no es un tema religioso y por otra parte que siempre hay que considerar que hay un interés del derecho en proteger la vida. En definitiva, es lo que está presente en nuestro Código Penal, cuando dice que cooperar al suicidio, inducir, ayudar, etcétera, hoy por hoy, no sabemos lo que durará así el Código Penal, pero efectivamente hay un interés del Estado, eso que está diciendo nuestro Código Penal.
Bueno, pues claro, debemos estar atentos porque esta idea de que la objeción de conciencia supone imponer una visión a otros, unas ideas a otros, puede convencer, o sea, es fácil de vender. Entonces, pues efectivamente hay que recordar que el objetor no es que quiera imponer unas ideas, simplemente reclama no estar envuelto, no participar, que no se le obligue a tomar parte en unas acciones que para él, entre la ley del Estado y la ley de su conciencia, él es una única persona, es ciudadano, pero a la vez es un ciudadano creyente. Y si no se le permite estar pasivo o no intervenir, ese ciudadano creyente, por definición, va a estar fuera de la ley siempre. No se le permite ser ciudadano 100%. Será un ciudadano de segundas que tenga que asumir pues, una cierta heroicidad, un cierto martirio, porque la ley no le permite practicar sus creencias o bien su visión ética. No tiene por qué, como he dicho antes, identificarse las creencias como el motivo fundamental. De hecho, pues no sé si recordarán que el presidente Tabaré de Uruguay, que era médico y además ateo, fue una persona que planteó una objeción de conciencia cuando tuvo que firmar una de las leyes que en este caso era el aborto. Planteó una objeción de conciencia del mismo modo que fue el caso del rey Balduino. Y él dijo, yo no voy a firmar esta ley, no sé, que se busque algún sistema jurídico para que no sea necesaria la firma del presidente, pero como médico, no como creyente, que además era ateo, no estoy dispuesto a apoyar esta ley.